y bienvenidos a esta mesa redonda, que en realidad es un acto público, que se lleva a cabo bajo el título de Abajo la llamada ley antiterrorista. Hablarán el doctor Venus Schmuckler, presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Americana de Juristas, la doctora Diana Cordon, integrante de Liverpueblo y de ATIP, equipo de trabajo de investigación psicosocial, el doctor Carlos Zamorano, ex copresidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y actualmente presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, el doctor Horacio Medina, director del Observatorio Jurídico de la Central de Trabajadores Argentinos, CTA, y no va a estar Laura Ginsberg de APENIA, porque no ha podido llegar a tiempo estando en el exterior, pero sí lo va a hacer otro referente de APENIA, o sea, la agrupación por el esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA, el compañero Pablo Gitter. Algunos pocos conceptos que nos puedan servir de detonante y de prólogo a las palabras que en breves instantes van a pronunciar los panelistas. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Lo dijeron Marx y Engels en el famoso Manifiesto Comunista de 1848. En nuestro ámbito, la lucha de clases se está ahondando con el correr de las etapas. A lo largo y a lo ancho del territorio nacional, los trabajadores y demás sectores populares están profundizando su confrontación con el sistema. En estos mismos momentos debe subrayarse de manera particular la lucha que se libra en una buena parte de la superficie argentina contra la contaminación ambiental y el saqueo del rico subsuelo por parte de las multinacionales mineras que están cometiendo su tarea depredadora con el aval y la complicidad criminal de los respectivos gobiernos provinciales y obviamente del gobierno nacional. El último hito de esta lucha la protagonizan el pueblo de Famatina y quienes en todo el país les están manifestando su solidaridad activa y militante. Esta semana se registraron furiosas represiones en Belén y en Algalá, con el saldo de heridos y presos. Otro tanto ocurrió en el día de hoy, viernes, cuando desalojaron violentamente el corte en Amaichá y en Tinogasta, Catamarca. Pero el pueblo no baja los brazos y sigue luchando contra el modelo extractivista basado en la minería a cielo abierto. Esta es apenas una ejemplificación actual de la confrontación popular con el sistema. La burguesía y el imperialismo necesitan legalizar la represión a los crecientes levantamientos contra la injusticia. Contra todas las injusticias. Desde la injusticia del trabajo precarizado o esclavo, la injusticia de la desocupación, la injusticia del no pago del 82% de los jubilados, la injusticia del sí pago de la deuda externa, la injusticia de la policía de gatillo fácil que mata a personas inermes a través de la tortura o el fusilamiento, la injusticia de que todavía existan miles de dictadores procesados y presos políticos como Karina Germano López Lagalle que están peleando por su libertad, hasta la injusticia de que vengan impunemente los de afuera a envenenar la naturaleza y robarse la riqueza. Por eso, a fines de diciembre, entre gallos y medianoche, el Congreso Nacional votó la denominada Ley Antiterrorista, bajo cuyo nefasto articulado prácticamente cualquier manifestación podría ser tipificada por algún juez o fiscal como acto terrorista, sin la posibilidad de que sea excarcelable. Esta ley es una expresión representativa del más execrable sometimiento a los poderes hegemónicos del capitalismo mundial. Ni siquiera se disimuló que el apuro por votarla respondía a las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, un organismo financiero del imperialismo que bajo la excusa de evitar el lavado de dinero opera como instrumento técnico para disciplinar a los países semicoloniales a los dictados de los centros de poder. Larga y dolorosa es nuestra experiencia en cuanto a que un grupo o factor de poder
determinen y definan qué es terrorismo. Reiteradamente se han asegurado que todo tenga un marco legal o pseudo legal que ampare las penas impuestas y evite futuros reclamos. En esta región sureña que todavía sigue sufriendo la opresión del norte, el nuestro no es un caso aislado. En Chile, a las protestas de los pueblos originarios se les aplica este tipo de ley. Y en Paraguay se puso en vigencia la ley antiterrorista el 25 de junio del 2010, que el Congreso paraguayo promulgó con el pomposo y engañoso título de Acta Patriótica, pero más conocida como ley antiterrorista. Las dos declaraciones de estado de excepción que ya rigen en el Paraguay han sido los primeros pasos para estigmatizar a los luchadores sociales con el mote de terroristas, generando en la sociedad un enorme temor e inseguridad que violentan garantías constitucionales. Leyes que ponen en sospecha de acciones terroristas al trabajo de defensa de los derechos humanos que desarrollan organizaciones sociales, campesinas e indígenas que solo buscan el acceso a la tierra y, en el caso de los pueblos originarios, el reconocimiento de sus derechos ancestrales. En nuestro país, todo el conglomerado de leyes ya existentes, afines a la que acaba de ser sancionada, establece una frondosa burocracia secreta poblada de informantes, infiltrados, agentes encubiertos y provocadores, legitimados por la propia ley, que vemos actuar a diario cuando los jueces usan informes de inteligencia de la policía o la gendarmería para fundar su paro. La sistemática incorporación de más normas represivas, especialmente diseñadas para dotar al aparato estatal de mejores y más eficaces herramientas para criminalizar la protesta social y perseguir a los luchadores del campo popular, muestra que, pese a que con lo que ya tienen les alcanza de sobra para que más de 5.000 compañeros sufran el embate judicial por movilizarse en defensa de sus derechos, necesitan, sin embargo, más y más instrumentos represivos, porque saben que más temprano que tarde crecerán las luchas y quienes están preparados para defender sus privilegios. Las leyes antiterroristas, esta que acaba de sancionar el Congreso genuflexo y las varias que venimos sufriendo de antes, constituyen herramientas revestidas de legalidad, destinadas a disciplinar a los sectores y organizaciones que combaten al sistema y los intereses imperialistas. La excusa hoy es el terrorismo. Desde esta tribuna, como podría serlo desde cualquier otra, llamamos a enfrentar esta escalada represiva con más organización, con más unidad, con más lucha y con menos sectarismo para responder ante cada ataque al pueblo trabajador. Y concluimos como comenzamos. Abajo la llamada ley antiterrorista. Les agradezco su presencia y comenzamos con la palabra de los panelistas. Mi exposición va a tenerse a términos de brevedad, pero es muy ambiciosa en su objetivo. Por lo tanto, lo voy a tomar como un ensayo. ¿Me podría animar un poquito, gracias? Sí, lo voy a tomar como un ensayo, pero en el sentido de serie. O sea, un ensayo de algo que venimos tratando de lograr, que es tratar de unificar un criterio sobre cuál es el tipo de represión que se va a aplicar en este nuevo ciclo del capitalismo que se avecina. El objetivo es un objetivo posible y desde el punto de vista profesional también el unificar las defensas en función de lo que significó la experiencia del 90 en la etapa represiva pasada, para tratar de generar un movimiento de defensa jurídica que implique modificaciones en las relaciones de fuerza. También en mi análisis entran mis vicios profesionales. Yo soy abogado laboralista y por ende vivo en el conflicto. Por lo tanto, mi análisis parte del conflicto. Hay un interesantísimo trabajo de un compañero del observatorio que es Luis Campos,
que es base de mi inspiración, en el sentido de que ha tratado de probar en su tesis doctoral que las etapas represivas son consecuencias de la representación de los trabajadores y que las etapas de represión se ligan más con la representación de la clase trabajadora que con las etapas descendentes del capitalismo. Es decir, la represión tiene una lógica y en general hay una corriente de pensamiento que la represión se aplica en las etapas descendentes y en las etapas de crecimiento no hay represión. Bueno, esa tesis intenta probar algo distinto, diferenciado, de que tiene que ver más con el crecimiento de la representación, y lo hace en el crecimiento de la representación en los lugares de trabajo, independientemente de qué tipología sindical tuvo cada una de esas épocas. Es importante remarcar que en este tipo de lucha la representación directa tiene mucho más que ver con el grado de conciencia. Hay un dato importantísimo en un reciente estudio de que en la última conflictividad ha aumentado el grado de conflictos conducidos o autoconducidos por entidades no formales, es decir, no interviene ningún sindicato. Esa conflictividad ha crecido del 2003 a esta etapa en un 5%, es decir, era de un 11% y está muy cercana al 18% de la conflictividad total, tomando solo el conflicto en los lugares de trabajo y no tomando el conflicto social. Importante en la primera etapa que se analiza, que es del 45 al 55, darnos cuenta de que la ley que posteriormente fue utilizada en el plan Conintes como uno de los elementos más importantes de la etapa fronticista, remarco esta etapa porque era un tipo de capitalismo, es decir, muchos analistas caracterizan esta etapa como de neodesarrollista, en donde también en la primera fase, en 1958, hubo un crecimiento económico sostenido. Terminó ese crecimiento económico no habiendo descendido aún la etapa de crecimiento, pero con una feroz represión que fue el cambio. Pero la ley, la 13.950, tiene origen, es de 1950 y tiene una manera de canalizar el conflicto de trabajo fundamentalmente a partir de la intervención del Estado. Y lo hace a partir de la limitación del derecho de huelga. Es decir, aquellos que limiten la producción o que a través de obstaculizar la producción u otro tipo de forma de protesta pueden ser juzgados a través de tribunales militares. Otra de las restricciones claras es la que se producen en la negociación colectiva. Cuando se produce el Congreso de la Productividad en la década del 50, ya había habido una limitación a la 14.250, que era la ley de negociación colectiva, que era que previo a que se conforme la negociación debía ser aprobada una fórmula de productividad, elemento que se produjo o se reprodujo al comienzo de la década del 90. Es decir, la lesión a la libertad de negociación, a la libertad sindical de negociación, es otro tipo de intervención del Estado y de iniciación de la forma. La intervención clásica, es decir, paradójicamente, se da en el conflicto en su totalidad. Pero digo paradójicamente porque las etapas de mayor crecimiento de la conflictividad se dieron en etapas que aparentemente la historia marca como opuestas. La etapa del periodo peronista y del primer periodo peronista de mayor conflictividad fue la que se desarrolló entre 1945 y 1949. Y la etapa postperonista de mayor conflictividad
fue la que se desarrolló entre 1955 y 1958, es decir, el periodo de régimen. Cada etapa represiva tuvo un conflicto tipo, desde el conflicto y la huelga en el frigorífico de Lisandro de la Torre en adelante, hubo conflictos que marcaron una etapa represiva. Tanto conflictos que tienen una iniciación, un carácter ofensivo por parte de la clase, como aquellos que han significado un carácter defensivo. Pero si uno analiza la historia del conflicto, ve que la represión de un conflicto tipo es la iniciación de una etapa represiva. Es decir, en la etapa clásica menemista de la década del 90 se eligió el conflicto telefónico como una manera de ejemplificar y modificar la relación de fuerzas existentes. ¿Cómo podemos caracterizar la represión en la década del 90? En la década del 90 la represión fue una represión gradual que estaba dirigida a la inhibición de la conflictividad. Es decir, no fue una represión a fondo, sino que fue una represión dirigida casi exclusivamente al conflicto territorial. Durante la década del 90, el conflicto que mayor desarrollo tuvo fue el conflicto por trabajo en el territorio. Ese es el que ha ocupado la gran mayoría de los conflictos, es decir, el que se desarrolla dentro del territorio por trabajo o dentro del territorio por reivindicaciones en la vivienda o en el territorio. La diferencia sustancial con la década del 2000 es que el conflicto que se ha desarrollado en esta década, es decir, desde el 2003 al 2011, fue el conflicto en el lugar de trabajo. Es decir, podemos definir que el conflicto definido por la Unión Industrial a comienzos de la década del 90, queremos el conflicto genuino y el conflicto virtuoso. Se trató de un conflicto virtuoso porque la mayor cantidad de conflictos se produjo en la industria manufacturera. Ahora bien, la década del 90 se caracterizó porque el objetivo era criminalizar la protesta para inhibir al dirigente, al cabecilla, al grupo, tratando de imputarle delitos que en la mayoría de los casos eran excarcelables. No había imputación de delitos en donde podía generar prisión, ni tampoco hubo en exceso prisiones preventivas. Simplemente se lo encarcelaba, se lo ponía en prisión y se lo liberaba ante cualquier prisión. Esa es la caracterización clásica de la década del 90. El número fue muy elevado, se llegó en 2000 a sobrepasar los 6.000 procesados, aunque las características de la estadística es muy difícil de llevar porque la evolución de cada uno de esos procesos, la fuente es simplemente cotidiana, pero fue de alta intensidad, gran cantidad de gente y los asesinatos periódicos como una forma de ejemplificador. El asesinato en la década del 90 fue un asesinato de cuadros no notorios, en general cuadros de base, en el caso de Víctor Choque, Verón, etc. No hubo espectacularidad en el tipo que el poder eligió como forma de ejemplificar. O sea que el asesinato no fue en general de dirigentes. Y la criminalización de la protesta fueron de dirigentes sociales. Es decir, hubo dirigentes en Salta, en Tartagal, que llegaron a acumular más de 40 procesos. Fuentes, el actual secretario general de Arte Nacional, tuvo acumulado en Neuquén cerca de 25 procesos. Es decir, la acumulación de procesos para inhibir los libertades. ¿Cuál es el estado actual y el sentido que intentamos darle a la ley antiterrorista en este momento?
En principio quiero darle un dato. De los 15 asesinatos registrados en los últimos tiempos en la etapa kirchnerista, el 66,66% es de conflicto que se desarrolló en el territorio por problemas de vivienda. El 20% está relacionado a los pueblos originarios y por problemas de extensión de la tierra cultivada, la socialización. Es decir, y solamente el 13,33%, 2 casos de asesinatos de trabajadores en conflicto. Me refiero a Fuente Alba y a Mariano Fernández. La ley antiterrorista, a diferencia de algunas interpretaciones que no es que solamente están impuestas del campo internacional, me parece que hay que analizarlo desde este contexto, para saber cuál es la tipificación que viene. Como se va desarrollando el conflicto, hay una fuerte resistencia por parte de las organizaciones sociales. Las organizaciones sindicales y sociales de cualquier signo no tienen nada que ver con la debilidad de la década, tanto en lo que es sindicalismo típico como los dirigentes sociales. El desarrollo de los dirigentes sindicales y sociales en la Argentina es fuerte, es muy fuerte, independientemente de las posturas, fraccionamientos, etc. Y el desarrollo no es solamente del sindicato. En estos tiempos de conflicto, negociación, se han desarrollado sectores y ha aumentado la representación en los lugares de trabajo. Es decir, de la vieja estadística que se manejó tanto de que solamente el 15% de los establecimientos tenían representación en los lugares de trabajo, es una estadística del 2005. No se volvió a hacer esa encuesta por parte del Ministerio de Trabajo, pero algunos estudios determinan que ha crecido sustancialmente y de la máxima diversidad. A su vez, las afiliaciones a los sindicatos han crecido. Para que se den una idea, la Unión Obrera Metalúrgica tenía en el 2003 91.000 afiliados, hoy tiene 250.000. Por lo tanto, esta embestida y este ciclo de la historia de la crisis del capitalismo toma a un sector de la sociedad con mucha fortaleza. La represión no va a tener el efecto inhibidor que tuvo en la década del 90. Va a haber resistencia y la va a haber muy fuerte. Por lo tanto, la interpretación de la ley antiterrorista a partir de la duplicación de las penas hace pensar que el plan que tiene el enemigo respecto a la represión en este tiempo es una represión de alta intensidad con cárcel, porque justamente si uno calcula los delitos que habitualmente se imputan en la lucha social o en la lucha sindical, va a ver que la duplicación de las penas da para que no haya excarcelaciones. Entonces, una de las características es que la ley antiterrorista está dirigida en el plan represivo hacia la cárcel. Es decir, la cárcel aparece como una de las características de la próxima etapa. A su vez, podemos, a partir del encarcelamiento temporario de figuras notables, podemos decir que, a diferencia de la década del 90, donde el poder político no se contraponía con la dirigencia social, va a haber pelea. El gobierno kirchnerista quiere ganar en el campo cultural y en el campo social, y por lo tanto los elementos represivos que eran enteramente y políticamente exclusivamente del Estado también se van a rodear de otros elementos que están cercanos y están en la sociedad. En lo concreto, hay planificación y crecimiento de las patotas sociales y patotas sindicales, y hay un fenómeno de terciarización de la represión cuando el poder político no puede hablar. Por lo tanto, ya tenemos una segunda caracterización que no existía en la década del 90, es decir, hay fenómenos de
pagos o no pagos de personas civiles que en México le dicen golpeadores, nosotros decimos patotas, van a reprimir el conflicto social. De hecho, se han dado con los docentes, se han dado en el sur, es decir, hay una tendencia a que esto suceda. Después, la característica del conflicto hace pensar que, además del conflicto en los lugares de trabajo y el conflicto industrial, la represión se va a dirigir nuevamente, aunque la composición de las representaciones en el territorio ha variado, hacia el territorio. Esta vez, y por las características que se hicieron alusión de cuáles son las industrias extractivas preferentes de este gobierno, la represión se va a acentuar hacia el ambientalismo. Es decir, eso, digamos, va a ser un fenómeno que se va a volver a repetir, y sobre todo también la resistencia territorial. La vivienda y las tierras cultivables son escenarios de los próximos elementos represivos. El 2 de marzo nos reunimos en la CTA, las distintas representaciones de abogados, de organismos de derechos humanos, de partidos políticos que están en la lucha de clases, para tratar de continuar caracterizando y lograr algo que es una ambición desde la década del 90. Primero, una estadística más rigurosa respecto al tipo de proceso que se lleva adelante y un seguimiento del proceso. No puede ser lo que nos pasa habitualmente a los luchadores sociales, sindicales, que no hay seguimiento del proceso. En la década del 90 nosotros llegamos a calcular que el 40% de las defensas eran defensas de defensores oficiales, con el peligro que ello implica. A su vez, la estadística y la tipología que se va a aplicar al delito, los supuestos delitos, nos va a servir para saber la orientación de los jueces al momento de su aplicación. A su vez, necesitamos tener una caracterización común. Esto que yo hablé es una caracterización de mi grupo de referencia, pero es importantísimo una caracterización común de todos los que luchan. Debemos caracterizar la etapa represiva para saber organizar la defensa social y la defensa jurídica por añadidura. Entonces, una caracterización común, una defensa común. No puede ser que los distintos sectores tengan que esperar al abogado de su organización para ser defendido. Tenemos, aunque sea, tener ese mínimo acuerdo de que los defensores seamos todos y defendamos a todos con la misma intensidad, cualquiera sea su signo. Y a su vez, la solidaridad entre los abogados defensores de derechos humanos, abogados sindicales, abogados de trabajadores, para que lo geográfico no se constituya en un obstáculo de la defensa. Por eso creo, tengo fundadas esperanzas, que modestamente y humildemente es una manera de empezar a unificar a los penados.